hipotenusa, catetos. ¿Te suenan familiares estas palabras? Si no, mira este video. Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados 4 triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide a y sus catetos son b y c. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado a, cuya superficie es a cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado b. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado c. Por lo tanto, la superficie sin rayar es b al cuadrado más c al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es a cuadrado y en el segundo b cuadrado más c cuadrado. Entonces comprobamos que a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Bien, Michael. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos. Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien, esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora tengo todo muy claro, pero sigo sin entender para qué me sirve. Aunque no lo creas, lo puedes usar en situaciones cotidianas. Matías, mira este problema. Un señor tiene que colocar una lámpara en un aplique que se encuentra colocado a 6 metros de altura sobre una pared y debe colocar una escalera para esto, por lo menos a 1,5 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? En principio es conveniente realizar una figura de análisis que nos permita representarnos la situación y además poder indicar en la misma los datos del problema. Nos queda esta figura. Mira, se ve un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la longitud de la escalera, es la medida desconocida. Pongámosle la letra H a la altura de la escalera y planteemos la ecuación, y la resolvemos. Por lo tanto, con una escalera de 6 metros por lo menos, el señor podrá cambiar la lámpara del aplique de la pared.
todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, así que vamos a ello. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo siguen estas fórmulas. El seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Para aprendernos esta norma hay un truco que mucho seguro que ya conocéis, que es reducir estas fórmulas en una palabra. El seno hemos dicho que es cateto opuesto partido de hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido de hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto partido del cateto adyacente. De manera que yo tengo aquí una palabra SOCATOA. Aprendiéndome SOCATOA, me sé ya estas tres fórmulas. Vamos a verlo ahora en un ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo y me piden hallar las razones trigonométricas de este ángulo. Pues voy a aplicar mi norma a ver si me funciona, ¿vale? Me escribo mi SOCATOA y voy a ello. Tengo que hallar el seno, el coseno, la tangente y además me piden también cosecante, secante y cotangente. Ahora vemos cómo se hallan esas. Vamos a empezar por las sencillas. El seno hemos dicho cateto opuesto partido de la hipotenusa. Tengo este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente de él. Es 12. Partido de la hipotenusa, debéis saber ya que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso es 13. Ahora el coseno me dice que es el cateto adyacente al ángulo partido de la hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto adyacente es el cateto que lo forma, que es 5 en este caso. Partido de la hipotenusa que hemos dicho que es 13. Y la tangente es el cateto opuesto partido del adyacente, que ya los tengo puestos. ¿Habéis visto qué sencillo? Aplicando nuestra SOCATOA ya tenemos las tres principales, seno, coseno y tangente. Ahora para hallar la cosecante, la secante y la cotangente simplemente hacemos la inversa. La cosecante es la inversa del seno, entonces es 13 partido de 12. Es poner esto al revés. La secante, pues la inversa del coseno, 13 partido de 5. Y la cotangente, la inversa de la tangente, 5 partido de 12. Y así ya he hallado las 6 razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Así sería con todos.
Vamos a trabajar con las identidades trigonométricas. La primera que vamos a resolver es 2 por 1 menos coseno cuadrado alfa más coseno cuadrado alfa es igual a 1 más seno cuadrado alfa. Bueno, en las identidades trigonométricas lo primero que tenemos que hacer es elegir uno de los dos lados con el cual vamos a trabajar, y una vez que elegimos ese lado, con ese efectuamos todas las transformaciones y cambios hasta llegar a obtener el otro lado, y ahí decimos entonces que se ha cumplido una identidad. En este caso vamos a elegir el lado izquierdo, que es el que tiene más elementos que nos permiten hacer transformaciones y operaciones para poder llegar entonces a lo correspondiente en el lado derecho. Ya, lo primero entonces, este paréntesis 1 menos coseno cuadrado alfa corresponde a seno cuadrado alfa, que está dentro de las identidades fundamentales, más, y el coseno cuadrado alfa lo vamos a transformar en 1 menos seno cuadrado alfa. Y estas transformaciones las estoy haciendo, como sé que tengo que llegar a una suma en la cual está compuesta por seno alfa, entonces en este lado me conviene tener todos los elementos también basados en seno alfa. 2 seno alfa menos 2 seno cuadrado alfa menos seno cuadrado alfa es un seno cuadrado alfa más 1. Bueno, y ahí vemos entonces que trabajando con uno de los lados llegué a obtener el otro lado, y ahí queda entonces verificada la identidad. 2. 1 más seno alfa multiplicado por 1 menos seno alfa es igual a coseno cuadrado alfa. En este caso entonces, conveniente trabajar con el lado izquierdo, donde hay que efectuar una operación, una multiplicación, para poder llegar entonces a coseno cuadrado alfa. Inicio el trabajo en el lado izquierdo, multiplicando. Vemos que aquí es el producto de una suma por su diferencia. 1 por 1, 1, menos seno alfa por seno alfa es seno cuadrado alfa, y 1 menos seno cuadrado alfa es coseno cuadrado alfa. Y ahí llegamos a establecer la identidad con el lado derecho. Otro ejercicio: coseno alfa dividido cotangente alfa igual a seno alfa. Eso es lo que tenemos que verificar. Dejo coseno alfa de la misma forma, y la cotangente alfa la transformo de acuerdo a su definición: coseno alfa dividido seno alfa. Efectúo la división, producto de extremos y medio. El producto de los extremos es coseno alfa multiplicado por seno alfa dividido, y coseno alfa por 1 coseno alfa, lo que me permite simplificar los cosenos y llegar a seno alfa, que corresponde entonces a lo que teníamos que llegar para establecer que esta identidad es la correspondiente.